lo que habíamos prometido. Habíamos prometido hablar un poquitito respecto a la oración. Ahí está. A la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el Padre nuestro. ¿Todos se saben el Padre nuestro? Como el, como el Salmo 23. Bueno, aquí vamos a analizar un poquitito lo que nos quiere decir respecto al Padre nuestro, el Señor Jesucristo. Déjeme checar esta cosita que está aquí. Ahí está, ya, para poder ver las letras. Comenzamos entonces diciendo que vamos a hacer algún alcance antes de ir al Padre Nuestro en sí, porque Cristo, recordemos que el Padre Nuestro, se da en el contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, sabrán ustedes que eh, fue dado a los discípulos, ¿ya? Al oído de todo el pueblo, pero se le dio a los discípulos en el monte, ¿cierto? Donde se les enseñó el perfil de un discípulo, cómo realmente es una persona que sirve a Cristo. Y dentro de este contexto, eh, en Lucas aparece el detalle que le preguntan al Señor cómo orar y Jesús les enseña. Y acá en Mateo, ¿cierto? Sale un poquitito más completo con las 7 frases más importantes. Pero antes de enseñarles a orar, le dan los versículos anteriores, en el 7 y 8. Si alguien lo puede leer, por favor. Jesucristo hace una salvedad. Y eso es lo que vamos a comenzar diciendo o enseñando en esta hora. Si alguien lo tiene, Mateo, capítulo 6 versos 7 y 8. Si alguien lo puede leer, por favor. Entonces yo tomo Y decisión. orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Claro. Ahí hace dos injerencias, dos ciertos salvedades, de no hacer oraciones, ¿cierto? Con vanas repeticiones. Jesús vuelve a señalar una práctica ineficaz inaceptable para Dios en la oración, la vana repetición. Entiende y subraye eso, después yo le voy a enviar este material. Vana repetición, no solamente la repetición, una vana repetición. Explica por qué tal práctica es vana e innecesaria. La razón es que oramos a un Dios que ya sabe todo y que está predispuesto a oírnos y socorrernos. Dos acotaciones respecto, cierto, importantes surgen de estos dos versículos. Uno, hay dos no. ¿Ya? El primero es Jesús no prohíbe repetir una oración. Eso que quede claro. No prohíbe, o sea, sería como inconsistente y antibíblico que todos los que oramos, por ejemplo, el Salmo 23, o repetimos, Señor, bendícenos, bendice nuestra familia, y le repetimos. Lo que está diciendo el Señor acá, que son vanas repeticiones, ¿ya? Y vamos a entrar en contexto. Y lo otro que agrega el Señor es el hecho de que vuestro Padre lo sabe todo, entonces esto no significa también que porque el Señor lo sepa todo, lo que vamos a pedir, no vamos a pedir nada. Todo lo contrario, Él dice, en el contexto también del Sermón del Monte, en el capítulo 7 verso 7 donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Entonces, entendamos bien esta parte, ¿ya? Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, especialmente la misma oración. Jesús alabó
la persistencia de la viuda en la parábola de la viuda importuna, en Lucas 18:1-8. Entonces, el comentario de Shakespeare dice, mis palabras suben respecto a cómo orar. Este es un comentario de una persona, un comentarista. Mis palabras suben hacia arriba. Mis pensamientos quedan abajo. Las palabras sin pensamiento no llegan al cielo. Es decir, tenemos que pensar en lo que vamos a orar. Una de las palabras que me llama la atención es que en la Biblia aparece y dice que muchas veces no recibimos las cosas, no recibimos respuesta a nuestras peticiones, y eso ya lo vimos, cómo tenemos que orar, porque oramos mal. Entonces, qué importante es esto, amados hermanos, en la vida de un cristiano, de orar bien. Orar, por ejemplo, conforme la palabra, es orar en sintonía con Dios, saber el propósito que Dios tiene con nuestras vidas y los que nos rodean para dar en el punto exacto cómo tenemos que orar. El hecho de que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que pidáis, en el verso 8 no significa que no debemos expresar nuestras necesidades. Por lo contrario, el hecho de que oramos a un Dios que ya sabe todo debe ser una fuente aliciente para orar más frecuentemente y con, no alcanza a leer, ¿ya? Y con fe, ¿ya? Con fe en el Señor. Vamos a avanzar. Es decir, entonces, lo que Dios prohíbe, lo que Cristo prohíbe en el Sermón del Monte son las vanas repeticiones, ¿ya? Tiene que haber o tratar de haber una oración consistente, una oración eh, que tenga un sentido, una orientación, no orar porque, es más, a veces creemos que Dios va a oír nuestra elocuencia, nuestras palabras bonitas, y la verdad que no es así. Eh, sí tenemos que expresarnos, lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? En el modelo de la oración, porque el Padre Nuestro es un modelo de oración. Se puede repetir, se puede rezar, sí, se puede recitar, sí, en ocasiones lo podemos hacer, pero no siempre, ¿cierto? Vamos a orar de esa manera, repitiendo o recitando el Padre Nuestro o el Salmo 23, etcétera, sino que Dios quiere oír los pensamientos, si es que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras peticiones están en sintonía con el Señor. Ahí se quedó un micrófono recién aprendido. Entonces vamos a la oración modelo en el capítulo de Mateo, en el capítulo 6 del 9 al 13. ¿Alguien lo tiene por ahí, por favor, para que lo lea? Mateo, capítulo 6 del verso 9 al 13. Amén. Ya, léalo. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, dice así, voy leyendo. Dice, la oración modelo es uno de los pasajes bíblicos más conocidos y más citados en el Nuevo Testamento. Lucas indica que Jesús entregó esta oración modelo a los discípulos cuando ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Jesús destaca 7 elementos necesarios en la oración.
los cuales tienen una relación directa con el reino de Dios. Uno, confianza, reverencia, sometimiento, dependencia, perdón, humildad y adoración. Es apropiado usar esta oración, voy a subir un poquito esto, es apropiado usar esta oración en los cultos públicos y privados ocasionalmente, en lo que recién mencionábamos. Por otro lado, el hecho de repetir tantas veces al día el Padre Nuestro en forma mecánica, sin un sentido espiritual, como lo hacen, ya sabe usted a quién me refiero, en forma mecánica, pensando que tal práctica es meritoria, es entender mal la intención de Jesús. Él puso un ejemplo de cómo debemos orar, es decir, utilizando los 7 elementos. La notable sencillez de la oración modelo está en agudo contraste con la palabrería de los incrédulos. ¿Ya? Es decir, usted conoció o si perteneció alguna vez a la Iglesia Católica, ellos dicen que hay una penitencia. Si usted pecó, le hacen rezar. Yo lo sé porque me crié en un colegio católico. Entonces, ellos lo hacen rezar varias veces el Padre Nuestro o un rezo que ellos tengan, y de acuerdo a la cantidad de veces que usted lo haga, como más que una oración, es como una penitencia, es como un desafío. Entonces, eso no trae ninguna cercanía ni comunión con Dios. Recuerde que oración es comunicarnos con Dios, es hablar con Dios. Entonces, vamos a analizar palabra por palabra, ¿cierto? Lo que, lo que dice el Padre Nuestro. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, amados hermanos? Todo clarísimo. Bien. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, verso 9. Se refiere a los cielos, significa que hay más de un cielo. Es una introducción de confianza. Ahí hay un elemento, confianza. Debemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16, que dice, acercaos al trono de la gracia confiadamente. ¿Por qué? Porque Cristo pagó, ¿cierto? Y Dios, él, ¿cierto? Está interpuesto entre Dios y nosotros, el intercesor. Entonces, por los méritos de Cristo, vamos, recuerde como enseñábamos el otro día, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Dios es un Padre al cual apelamos en base a su amor, no con el fin de aplacar su ira. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Padre nuestro significa la relación filial de padre a hijo, de hijo a padre, es decir, nos dirigimos a un papá que tenemos con el Padre por medio de la fe personal en el Hijo. También, al decir nuestro, o sea, Padre nuestro, significa, ¿cierto?, que estamos reconociendo que otros tienen el mismo derecho y acceso a Dios y que son nuestros hermanos. Que, que estás en los cielos expresa la trascendencia, alteza y gloria de Dios, y pone en equilibrio la inmanencia expresada en Padre nuestro. ¿Se entendió, hermanos amados? En la primera parte, Padre nuestro, es decir, si nosotros nos dirigimos, esto puede tener muchos sinónimos. Padre mío, Padre nuestro, Padre santo, Padre amoroso, eh, Padre eterno, Padre glorioso. O sea, es decir, lo primero que nosotros estamos dirigiéndonos a alguien. Eso es lo que con reverencia estamos dirigiéndonos al Padre en el nombre de Jesús. No estamos hablando al viento, ni estamos hablando solos,
estamos dirigiéndonos hacia el eterno. Sigamos avanzando. No me funciona este botoncito aquí. Ahora sí. Viene la otra parte que dice, esperemos un segundito que aquí se me tapan las letras un poquitito. Ahí sí. Santificado sea tu nombre. Esto es reconocer a quién estamos orando. Primero vamos en oración al Eterno, al Todopoderoso, al Padre, relación filial. Pero ahora en el verso 9 dice, santificado sea tu nombre. Es una expresión de reverencia que evita una confianza excesiva. Reverencia. Hay una tendencia de parte de algunos creyentes de tratarse con Dios con términos demasiado familiares. Es como decir mi tata, es como decir el de arriba, ¿sí o no? ¿Qué sucede eso? No. De hecho, los hebreos tenían tanto temor Por allá a... vienen a estar helado, el ¿Aló? heladito. ¿Ya? Dice, tal actitud dista, hay una distancia mucho del concepto de los profetas, Isaías 6:1-8, de Jesús y de los apóstoles. Tanta era la reverencia de los judíos ante Dios que usaban con sumo cuidado su nombre, por temor de profanarlo. Esta reverencia les llevó a sustituir la palabra Jehová por Señor, Adonai. Aún en la Septuaginta traducía el nombre de Jehová con el término kurios, que significa Señor. ¿Ya? Entonces aquí usted puede, en primer lugar, se va a dirigir a su Padre, a su Creador, a su Señor, y luego lo va a santificar, lo va a alabar. No es que repita varias veces santificado sea tu nombre. Esta es una expresión, ¿cierto? Que quiere decir que usted, antes de pedirle nada al Señor, antes de empezar a conversar con Dios, antes de empezar a contarle sus intimidades, sus problemas, sus secretos, sus cosas, sus pecados, lo primero que está diciendo acá el, el, ¿cierto? El Señor Jesucristo en su Sermón del Monte es que nosotros tenemos que santificar, reconocer al Señor, adorarlo, bendecirlo, exaltarlo, darle gloria, agradecerle. Eso es lo que está diciendo, está hablando de un concepto espiritual, no está diciendo que nosotros, ¿cierto? Todas las veces digamos santificado sea su nombre. Este santificado puede expresarse en muchas palabras que nacen de lo más profundo de nuestro corazón. No son palabras rebuscadas, no son palabras hechas, no son palabras repetidas, sino que lo que Dios quiere que expresemos palabras que nazcan de lo íntimo de nuestro corazón. Entonces, te santificado sea tu nombre, después de expresarnos, de ir al Padre en el nombre de Jesús y reconocer que está en los cielos, en la eternidad, y de reconocer que es padre de una familia que es de Cristo, nuestra oración debe llevar adoración, santificación, expresiones de alabanza, de alegría, de gozo, de exaltar al Señor. Dios se contenta con esto, amados hermanos, porque cuando usted, mm, no sé cómo usted se siente, yo siempre doy este ejemplo en la iglesia, quizá no es el mejor, pero así lo hago. Cuando su hijo se acerca a usted y nosotros decimos, oh, me viene a hacer la pata. Esto es como, ¿cierto? Algo quiere. Bueno, Dios, no es que nosotros vamos a hacerle la pata al Señor, pero sí en nuestra convicción interna de hijos del Señor, expresar lo que realmente sentimos por Dios.
expresar lo que realmente, que le amamos, que le santificamos, que le reconocemos, que le adoramos. Entonces, antes de pedirle cualquier cosa, yo no sé si usted se siente contento si su hijo llega o su hija llega y le pide de inmediato lo que necesita. No es más bien que se sienta a conversar con usted y exprese palabras de amor, de cariño. Y hoy día no existe mucho eso porque hay mucho más WhatsApp que conversaciones. Pero en la palabra del Señor no cambia, no varía. Él espera de nosotros, de sus hijos, como nosotros también esperaríamos de nuestros hijos, que los hijos nos reconozcan. Y en este sentido, Dios espera que nosotros le reconozcamos a Él. ¿Ya? Vamos avanzando, santificado sea su nombre. Vamos al verso 10 que dice así, venga tu reino. ¿Qué significa este venga tu reino? Significa, ¿cierto? Expresa el deseo de que el que ora, de que el reinado de Dios se concrete, el deseo del que ora, de que el reinado de Dios se concrete. ¿Qué significa esto? El término griego basileia se usa con tres significados. Estamos hablando del reino. Ya voy a hablar un poquitito del reino, porque hoy día se habla mucho del reino, ¿cierto? Pero muchas veces también se desconoce el reino y a veces pensamos que el reino solamente está arriba o está abajo. Dice el término sobre el cual el rey reina. Esa es una denominación de basileía. Dos, la dignidad real, su majestad y gloria. Y tres, el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo. En este contexto, el mejor entendido, o es mejor entenderlo, con el sentido de la tercera acepción. Su reinado llegará a su culminación gloriosa en la parousia. La parousia es la segunda venida de Cristo, cuando todas las personas y todas las cosas se someterán o serán sometidas a Él, pero su reinado llegó en la persona de Cristo, ¿ya? O sea, venga tu reino, venga Cristo a nosotros, hágase la voluntad de Cristo, que Cristo reine, ¿cierto? Tanto en mi vida como en la iglesia, como en mi familia, etcétera, de Cristo, y está llegando día a día, a medida que más y más personas se someten al reinado de Cristo en sus vidas. Aquí tenemos sometimiento, es decir, que entendemos que nuestra vida en la tierra necesita un reinado ordenado, glorioso, un reinado santo, un reinado que nos lleve a buenos pastos, que nos lleve a un entendimiento sano. Es decir, cuando decimos, venga tu reino, podemos expresar todo esto que está encerrado en este concepto, que la voluntad, ¿cierto?, del Señor, como dice más adelante, se haga, que el reino de Dios opere, ¿ya? Porque también hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, el reino de Dios, al hacerse presente en nuestras vidas o en más vidas a nuestro alrededor, se está haciendo efectivo este reinado glorioso de Cristo. Es decir, que Cristo se haga más grande cada día en mi vida. Este reino glorioso que vino en la persona de Cristo, que cada día opere mejor en mi corazón, en mi vida, cambios, situaciones que yo necesito cambiar, y la iglesia, cómo debería cambiar, que el reino de Dios, que la palabra de Dios se haga efectiva en nuestras vidas. Esto significa, venga tu reino, es decir, que Dios sabe más que nosotros los seres humanos. Hoy en día, ¿cierto? Hemos cambiado, de alguna manera, no 100% quizá, pero hemos cambiado eh, la revelación de Dios
el reino de Dios por nuestros entendimientos humanos. Hemos sustituido, pensando que a nuestra manera se puede hacer mejor, a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, y Dios no deja fuera eso. Dios no deja fuera para nada nuestra inteligencia, pero el reino de Dios trae justicia, trae amor, trae un sinfín de elementos que nos van a enseñar a caminar en la vida cristiana. Es por eso que muchas veces caminamos conforme nos dicta nuestro corazón. Recuerde que la palabra del Señor dice que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces, ojo con caminar conforme a nuestro corazón, porque en algún minuto nos va a engañar o vamos a creer estar en lo correcto y no es así. Por eso este venga tu reino es que el aceptar, reconocer, someterse al soberano reino de Dios en la tierra, que se haga más cada día lo que Él y no lo de nosotros. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, amados hermanos? Recuerda que esta es la oración modelo, ¿ya? Si no, seguimos adelante con sea hecha tu voluntad, que se conecta con el versículo anterior. Vamos a tratar de expresar un poquitito más lo que significa este, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Está de más decir que muchas religiones parecidas a las nuestras, eh, por no decir directamente el catolicismo, oran al revés este versículo y dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y es al revés. Se conecta con el versículo anterior respecto al reino de Dios. Si nosotros reconocemos ese reino, entonces que se haga la voluntad de ese reino que viene del cielo, que se haga presente en la tierra. El verso 10 dice así, sea hecha tu voluntad como en el cielo, es decir, en el cielo hay orden, hay adoración, hay jerarquía, hay tantas cosas, hay soberanía, hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hay decir un orden, hay tantas cosas que están en el reino, hay amor, hay un propósito, y que eso que se hace allá, ese reino que nació allá en la mente de Dios, que se haga también en nuestras vidas. Expresa el deseo de la concreción del reinado de Dios en forma absoluta en la tierra, pues así lo es en el cielo. El verbo significa literalmente, hágase tu voluntad, significa literalmente que llegue a ser, es decir, que como es en el cielo, como hay santidad en el cielo, como hay gracia, como hay amor, como hay sometimiento, como hay adoración, así también se haga en la tierra, entre los hombres. Voluntad es la traducción del término griego telema, que significa el resultado del deseo y propósito de Dios. O sea, que se haga de acuerdo al resultado del deseo y el propósito de Dios, que se haga como el Señor quiere. Y en esto, cierto, yo no quiero profundizarme, pero muchas veces cuesta aceptar la voluntad de Dios cuando no es conforme a lo que nuestros propósitos. Cuando todo anda bien, nosotros adoramos al Señor y bendecimos al Señor, pero no estamos preparados para adorarle y reconocerle y hacer que se haga la voluntad del Señor cuando las cosas no funcionan como a nosotros nos parecería bien. Dice, o sea, lo que Él ha deseado, Dios ha revelado su eterno propósito, su voluntad en la Biblia y supremamente en la persona de su Hijo Jesucristo. El súbdito del reino debe pertenecer, debe presentarse a su rey cada día, someterse a su soberanía y prometerle obediencia. Todo esto consiste o conlleva en sea hecha tu voluntad, ¿ya? Como en el cielo también se haga en la tierra, es decir, en mi vida.
que la voluntad de Dios se haga en mi corazón y también en los que me rodean. Dice soberanía y prometer la obediencia a llevar a cabo su santa voluntad. En esta forma se concreta el reino de Dios entre los hombres. Es decir, que si nosotros vamos a orar, también tenemos que pedir conforme a su palabra, conforme a la voluntad del Señor. Por eso que es extraño, amados hermanos, es muy extraño, y esto me gustaría que ustedes lo subrayen en sus corazones y lo masifiquen, lo prediquen en sus iglesias, los que tienen la oportunidad de predicar. Qué extraño es que las personas quieran saber más de Dios y no quieren conocer su palabra. ¿Cómo una persona puede conocer más de la voluntad de Dios si no conoce la palabra de Dios, donde ahí, en la palabra de Dios, se manifiesta su voluntad? Yo siempre digo esto y enseño y planteo lo siguiente: ¿cómo una persona dice yo amo a Cristo si Cristo es la palabra misma y no se interesa por escudriñar a Cristo o la misma palabra de Dios? Es como una inconsistencia entre los hermanos, entre la hermandad, sobre todo pentecostal, porque usted le puede criticar mucho a nuestros hermanos bautistas, pero ellos conocen la palabra, saben de la palabra. Lamentablemente no disfrutan como debiera ser las bendiciones del Espíritu Santo, pero nosotros, por lo contrario, tenemos, y perdón, cierto, quizá lo fuerte de la palabra, pero lo digo en el contexto de ignorar, de no saber. En nuestro medio hay mucha, me incluyo, desde mí, de todos mis hermanos, en nuestro ámbito pentecostal, tenemos mucha ignorancia, desconocemos muchas cosas. Por eso que de pronto, hermanos, decimos cosas inconsistentes. Y la inconsistencia que yo veo acá es decir que amamos al Señor y nos negamos a escudriñar su palabra. Esa es una inconsistencia tremenda. Yo quiero que Dios haga su voluntad. Señor, haz tu voluntad. Pero la voluntad de Dios, según dice la Biblia, es que ustedes les enseñen a los discípulos a que guarden todas las cosas que Él ha mandado. ¿Y cómo vamos a enseñar a otros si primero nosotros no nos formamos? Entonces, ¿cómo anhelamos en el directorio que muchos se entreguen al servicio de conocer más a Cristo a través de su palabra y sacar de nuestras vidas esa inconsistencia, hermanos amados? ¿Ya? Me salté una, dice, aquí está bien, sí, ya. Después viene esta que dice, otra frase, ya estamos llegando al final. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tampoco está hablando de una forma literal. Esto puede expresar total dependencia de Dios para promover nuestras necesidades. En este versículo Jesús se refiere por primera vez a las necesidades personales. El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar, ¿verdad? Déjeme correr esta cosita aquí. Dice, luego tenemos derecho de pedir aquellas cosas necesarias. Ya vimos eso, ¿cierto? De alguna manera lo rozamos, lo pincelamos, ¿cierto? Que tenemos que pedir lo necesario. No como la superfe, ¿cierto? Que habla que usted va a pedir un Camaro, un auto de último modelo y Dios y lo que usted pida, Dios se lo va a dar. No, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué no me faltará? Todo lo necesario usted lo va a tener. Y Dios sabe lo que usted necesita. Dice, en primer lugar, luego tenemos derecho a pedir aquellas cosas necesarias para llevar a cabo su voluntad. El pan representa todas nuestras necesidades materiales. O sea, ¿puede pedir cosas materiales usted? Sí, ¿por qué no? Pero recuerde que primeramente está el reino de Dios y su justicia. Dice, comida, bebida, ropa, techo, aunque Dios se lo va a dar. Sin que usted lo pidiera, Dios ya se lo da. Pero Dios quiere, porque se interpreta la palabra del Señor que dice pedir y se dará.
buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y en muchas partes la voluntad del Señor es que oremos, que conversemos, que pidamos. Por inferencia, se puede incluir el pan espiritual, es decir, danos la revelación de tu palabra. No, aquí, para nada, el Padre Nuestro es una oración literal, como decíamos en un principio. ¿La podemos repetir? ¿La podemos recitar? Sí, pero no es mecánicamente correcto. No es, no hay que hacerlo mecánicamente, sino que hay que hacerlo con un sentido espiritual. Es lo mismo que si usted ora el Salmo 23. No es que Dios no lo va a escuchar, sí lo va a oír, pero si usted va sintiéndose parte de esas palabras que expresó el salmista en algún minuto. Dice, en esta súplica, pero no es la idea básica. De cada día es una expresión difícil, pero probablemente debe traducirse pan para mañana. No hay conflicto entre este pasaje y el 6:34. No os afanéis por el día de mañana, pues la manera para evitar la ansiedad por el día de mañana es justamente encomendar nuestras necesidades a Dios hoy. Si Dios lo permite, si Dios quiere, si tú lo permites, si es tu voluntad, ¿cierto? La palabra también comenta y al respecto de que debemos decir siempre si Dios lo permite, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor. Y el día de mañana usted y yo sabemos que no nos pertenece. Entonces, cuando está hablando del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está hablando de un concepto material y espiritual porque somos dependientes de Dios. Es decir, podemos pedir todo, ¿ya? Aquí entra todo lo que está en el ámbito terrenal para nuestras necesidades personales, ¿ya? Parece que me atrasé de nuevo. Era así. Ahí. Ya estamos terminando. Si hay alguna pregunta para ir a... Ya queda casi esta última lámina. Aquí está. Dice, perdónanos. Verso 12. Expresa otra necesidad personal, nuestras deudas. Perdón de Dios. Ninguna oración es completa sin este elemento. Perdona nuestras deudas. Expresa lo que debemos a otros. Lucas emplea en ese lugar, en Lucas 11:4, el término pecados. Y así debemos entender el término deudas. Donde dice perdona nuestras deudas, es perdona nuestros pecados. Dice, otro comentarista observa que en el arameo, lenguaje natal de Jesús y sus discípulos, el término usado para deudas se usaba frecuentemente para pecado. De todos modos, creamos una deuda para con Dios cuando no cumplimos lo que debemos hacer. Es un pecado de omisión, ¿ya? Hay pecados por acción y hay pecados por omisión, ¿ya? Cuando no hacemos lo que debemos hacer, pecamos. Y cuando hacemos mal lo que debemos hacer, o hacemos lo que no tenemos que hacer, también pecamos. Entonces el pecado siempre está ahí al frente de nuestra vida. El pecado de comisión también se considera como ofensa a Dios y como una deuda, como un pecado, según Lucas 11:4. Jesús une en forma inseparable el recibir perdón de Dios y nuestra disposición a perdonar a otros. Alguien lea, por favor, Colosenses 3:13. El texto indica que antes de pedir perdón, ya hemos perdonado a nuestros deudores. Colosenses 3:13. Ya, amén. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros,
si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Se fija, amados hermanos, que está relacionado. Nosotros somos buenos para pedir perdón, pero también para ir con autoridad, con consistencia, con moral delante del Señor. Debemos nosotros estar a cuenta con otros. ¿Cómo nosotros no perdonamos a otros y queremos que Dios nos perdone? Eso está en una parábola, ¿cierto? Cuando el rey le perdona a uno no sé cuántos millones de pesos y después él sale perdonado, sale libre y sale y alguien que le debía mucho menos, él lo mete a la cárcel. Entonces a Cristo no le gustó esa situación y nosotros caemos muchas veces en en esa situación. Perdona nuestros pecados como nosotros también lo hacemos. Es decir, con autoridad, con moral, con testimonio, con la frente en alto delante del Señor. Recuerda que cristiano no es solo aquel que va a la iglesia. Cristiano, discípulo, es aquel que hace la voluntad del Señor. Y aquí, precisamente en este sermón del monte, Cristo está mostrando el perfil de un verdadero discípulo. ¿Ya? El verbo que antes perdón, el verbo nosotros perdonamos, verso 12, es un pretérito indefinido, indicando acción ya realizada, es decir, nosotros venimos a pedirte perdón porque ya nosotros ya hemos perdonado a otros. Entonces venimos limpios, venimos a presentarnos delante de ti de una forma sana, limpia, con nuestro corazón, con nada, con ninguna deuda con otros. Es más, hasta la ofrenda que usted da, ¿cierto?, delante del Señor puede ser mirada como la ofrenda de Caín por esta situación, porque alguien usa el dicho coloquial, el viejo dicho, estando en la buena con Dios, los demás son inquilinos. No es así. A Dios le importa mucho nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestro entorno, con nuestro prójimo. A Dios le importa mucho. No es que usted esté peleado con medio mundo y después se va a presentar delante de Dios y Dios lo va a aceptar a usted como que usted fuera el hijo regalón. No existe eso en la Biblia. Sáquese eso de la cabeza. Dice, pretérito indefinido. Dice, Jesús presentó el mismo principio en relación con la misericordia. Colosenses 5:7. Lucas agrega a todos los que nos deben, evitando la práctica del perdón selectivo. O sea, a los que me caen bien los perdono, a los que me caen bien, ¿cierto? Tengo misericordia y a los que no me caen también, no. En la parábola del siervo malvado, Lucas 18, ahí está lo que le hablaba recién, 23:35, Jesús recalca el mismo principio, es decir, para estar en la buena con Dios, debemos preocuparnos también de nuestra relación con nuestro entorno. Nuestro, dice, nuestro prójimo significa nuestro próximo, los que están al lado nuestro, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y así se va ampliando el radio, ¿cierto? Pero no existe, en la Biblia por lo menos, que yo conozco, no existe de que usted esté en la mala con su esposa, con sus seres queridos, y Dios va a poner todo su oído y atento a su petición. Es un freno cuando cuando no hay comunión entre unos con otros. Hay un freno, hay un pero. No es gratis no tener misericordia, no perdonar, etcétera. ¿Ya? Vamos avanzando para ya estar terminando en esta última parte donde dice, ¿cierto? No nos metas en tentación. Significa, ¿cierto? El verso 13 expresa el sentimiento de humildad, virtud que Jesús demostró y exige de los súbditos del reino. Es decir, no hay ni uno bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces,
Este es un concepto, ¿cierto?, de que el Señor nos... espera, aquí está. Dice, me equivoqué. Puse otra, líbranos del mal, expresa, aquí está. Sobre todas las fuerzas en el mundo, expresa nuestro reconocimiento del poder soberano de Dios sobre todas las fuerzas en el mundo. Mal es un término un tanto ambiguo, pues no se puede determinar si es de género masculino o neutro en el texto griego. Por lo tanto, algunas versiones de traducción, en esto en la transliteración desde el griego hasta nuestros días, ya significa líbranos de lo malo, líbranos de las garras de Satanás. Dice, en efecto, no hay gran diferencia entre las dos opciones, pues el malo o Satanás es la fuente de todo mal. Se refiere a todo lo que podría inducirnos a pecar y o ofender a Dios. Porque tuyo es el reino, es una expresión de adoración o doxología con que termina la oración. Este versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos y por eso se omite en muchas de las versiones recientes. Nuestra versión lo incluye, pero entre corchetes. Una forma abreviada de la doxología apareció temprano en el segundo siglo en la Didache. ¿Ya? Y ahí estamos terminando ya. No tengo otra lámina para Pastor, disculpe, esa última lámina que usted comentó no apareció en pantalla. no le puedo creer. Quedó solamente en perdónanos. Esa está Ya. puesta. Entonces era dejar de compartir aquí y compartir de nuevo, ¿ya? Compartir de nuevo aquí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se puede, se muestra. Sí, ahí apareció líbranos del mal. Ahí Gracias. está. Ahí sí, Ya, mis hermanos. Muy amable. Gracias por avisarme. líbranos del mal. Algún botoncito apreté aquí que no era correcto. Entonces, pregunta. Yo voy a enviar un cuestionario, hermanos, desde... Recuerde que vimos varias láminas. Voy a dejar de compartir acá. Dejar de compartir. Vimos varias. Voy a hacer un recordatorio aquí, ¿cierto? Vimos primero qué es la oración, ¿recuerdan? Vimos también qué es la oración, vimos acá también a quién dirigirnos, ¿se acuerda a quién nos teníamos que dirigir? Al Padre en el nombre de Jesús, el propósito de la oración, también lo vimos. Vimos la forma o las formas y la actitud en la oración. ¿Cuál es la forma correcta de orar? ¿De rodillas? Amados hermanos, ¿recuerdan eso? De cualquier Con un forma, corazón pastor. No hay ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? La actitud la el actitud, corazón. el correcta. corazón humillado. Pero si todos están orando de rodillas, ¿nosotros tendremos que orar de pie? No, porque eso forma parte de un orden, ¿sí o no? Porque Dios es ordenado. Amén. Eso no significa que nosotros vamos a entrar en rebeldía. También vimos oraciones no respondidas ni oídas por el Señor. Vimos el clamor, que es muy parecido, pero tiene una significancia un poquito eh, más profunda. Y finalmente estamos terminando con el Padre Nuestro. La próxima clase seguramente va a estar nuestro pastor o nuestra hermana Marisa o nuestro pastor Froilán comentando de acuerdo a alguna de las prácticas que nosotros tenemos como Misión Antorcha de la Fe, ya sea el bautismo, la presentación de niños, la Santa Cena, etcétera. ¿Ya? Y ahí si usted puede hacer sus preguntas también por el chat. Si no hay ninguna pregunta más, estamos Pastor concluyendo, Basurto, Pastor Basurto, ¿sí? una consulta. ¿Usted puede explicar la palabra inmanencia, por favor?
Lo tengo escrito aquí, ¿ya? Esperemos un poquitito. Corta para ponerlo. Por Ya, favor. ya, Gracias. esperemos. Es la inherencia. Dice, carácter de lo que es en sí mismo tiene su principio, es decir, y como dice mi pastor, inherente a la persona. O sea, no puede salirse de eso. La inmanencia de Dios es como Él es Dios y no puede salirse de ese contexto. No sé si me expliqué bien. No puede Inmanencia. dejar de ser Dios. No puede dejar de ser. ¿Ya? Amén. Muchas gracias, Pastor José. Ya. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? ¿Está todo clarito? Yo siempre hago dos lecturas acá. O estuvo muy aburrido y nadie quiere y quiere que termine luego, o realmente estuvo claro y le gustó lo que era la última clase del Padre Nuestro, que en definitiva está, ya le he explicado en otras oportunidades, que todo esto va a apuntar a las prácticas que tenemos nosotros como misión antorcha de la fe, pero que no vamos al día viernes de la oración, no nos juntemos a orar, sino que tengamos un sentido de la oración, que Dios realmente, si no oramos tanto, pero que Dios nos responda por el propósito y por la actitud que vamos a orar, no porque repetimos o porque cumplimos. Es muy feo, ¿cierto? Eso de solamente hacerlo por cumplir, participar en una oración, porque no agrada el corazón del Señor. El Señor se agrada cuando lo hacemos voluntariamente y con todo nuestro corazón, porque amamos a Cristo. Amén. Así que eso Amén. sería, mis Amén. amados Amén. pastores y hermanos, y que el Señor les bendiga mucho. Gracias.